tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia, los que estáis aquí en la rama y los que estáis en el Zoom. El tema que vamos a tocar es un tema de cómo llega el discípulo al adeptado. Es muy interesante porque tiene un cierto parecido al curso que estamos haciendo los viernes. Un cierto parecido porque evidentemente estamos tocando, o tocaremos, aún no estamos tocando, aspectos en el que el autodesarrollo para alcanzar el adeptado es indispensable. Así que, queridos amigos, el origen, historia y el enigma del discípulo y sus funciones secretas sigue siendo, como siempre, un apasionante asunto de investigación e indagación. Para los teósofos y los historiadores de lo oculto, un ejemplo de ello es la aparición activa de la aristocracia en toda Europa en el siglo XVIII, en el que se les atribuye participación activa en la Revolución Francesa en contacto con otros adeptos, que al parecer actuaron en diferentes planos de la sociedad de su época y en el relevante papel de la iniciación occidental. Sagaces diplomáticos y mediadores al servicio secreto de la luz y del bien supremo en misiones pacificadoras, infatigables viajeros conocían a fondo los más velados secretos de las cortes de todo el mundo, asombrando a una sociedad que gestaba en su seno una catastrófica decadencia burguesa. Solo sucumben a la muerte aquellos que, siendo demasiado conocidos por todos, mueren sin conocerse a sí mismos. Busquemos a Dios en la teosofía o sabiduría divina y el resto vendrá por añadidura. El adepto es un extraordinario erudito, domina la pintura, la música, experto en física, química, medicina y literatura. Habla corrientemente infinidad de lenguas, incluso el sánscrito. Su sabiduría es considerable y nunca sabremos cómo y de qué manera la ha adquirido. Lo cierto es que ignoramos todo sobre su identidad real, pero sabemos que es sobrio, con una gran cultura, magnético y muy apreciado por todos por su profunda delicadeza y su infinita compasión. Es considerado como un maestro del ocultismo, un alquimista, en contacto con las principales sociedades secretas e iniciáticas de su tiempo, en las que desempeñaba el papel de hierofante. Annie Besant, en un artículo publicado en la revista Lucifer, titulado «Esta revista Lucifer dejó de publicarse a la muerte de Madame Blavatsky», porque evidentemente era una revista que ella empezó a publicar conjuntamente con la condesa Mariátegui, marquesa más bien conocida como condesa de Pomar. Y Annie Besant explica en ese artículo lo siguiente: el ocultismo y la verdad, decía lo siguiente: el inevitable misterio que rodea el ocultismo y al ocultista ha generado en mucha gente una extraña confusión entre el deber del silencio y el error de la mentira. Hay muchas cosas que el ocultista no puede revelar, pero igualmente imperiosa es para él la ley de no mentir jamás. Y este deber frente a la verdad no rige tan solo la palabra, sino que se hace extensible al pensamiento y al acto. Y Madame Besant sigue diciendo: un ocultismo falso juega con la verdad y la mentira y pretende que el engaño en el plano físico o ilusorio
vive en la verdad, habla con menosprecio sobre la simple moralidad corriente, menosprecio quizá justificado para quien se ha elevado al nivel superior de la moralidad, pero que no tiene justificación alguna cuando se lo emplea para justificar actos de la simple moralidad corriente. Despreciaría realizar. La doctrina sin la cual el fin justifica los medios se reveló en el pasado como generadora de todos los males, medios impuros que no pueden conducir a un buen fin. De lo contrario, entonces, la buena ley sería un sueño y el karma una simple ilusión. Principalmente me estoy basando en el libro de los comentarios de la doctrina secreta. Es un libro de H.P.B. Blavatsky. Me parece que ya no queda ninguno. Lo teníamos y es un libro muy bueno, un libro que está editado en México. Editado por la editorial Blavatsky. Os recomiendo su lectura y estudio por su extraordinaria información sobre el particular. Es uno de los libros sobre el que más se ajusta a su vida y a la historia de todo lo que se ha escrito sobre el ocultismo. Estoy utilizando al mismo tiempo contenidos del libro La doctrina secreta, referente a las fuentes teosóficas de la señora Blavatsky, que me están ayudando enormemente para la confección de este ensayo-conferencia. Espero que con mis límites pueda expresar satisfactoriamente la verdadera dimensión iniciática, mostrando la universalidad de su consciencia y la inimaginable de su misión. El número 16, al parecer, está relacionado con el primer encuentro consciente con el verdadero ser interno. Es el número sagrado de la inmortalidad. En el mundo, sobre todo en la India, los inmortales despiertan la consciencia átmica o monádica, como queráis, a los 16 años. No es de extrañar, porque 6 y 1, si los sumáis, son 7. 7 es el número de la manifestación tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Y al parecer este número 16 es cuando realmente hay un despertar de consciencia que conecta al ser humano con la individualidad, es decir, con la tríada superior. Por ejemplo, Buda, Krishna, Jesús, Apolonio de Tiana, Pitágoras, el Señor del mundo, Sanat Kumara, el eterno adolescente virgen de 16 primaveras, Sankaracharya, que renunció a los frutos del mundo material a los 16 años. Él renunció a los 16 años a todo lo que el mundo le podía ofrecer. Él había despertado esta conexión directa con su divino Dios superior. Y escribió los comentarios de los Vedas. ¿Os dais cuenta? Un muchacho de 16 años, 17, que escribió los comentarios de los Vedas. Si habéis leído los comentarios de los Vedas, habréis descubierto una sabiduría extraordinaria. Y esta sabiduría se ha mantenido alrededor del mundo ya desde siempre, formando lo que él llamó entonces la doctrina de la Vedanta Advaita. El último de estos grandes seres del que sí tengo información es del siglo XIX y XX, del que supongo también vosotros tenéis conocimiento de ello,
porque yo he hablado muchísimas veces de este adepto, de este maestro del silencio, de la compasión y del amor. Este despertó a los 16 años, en 1896, y falleció en el año 1950. Él nació en el 1880 y despertó ese estado de consciencia con el Dios superior en el 1896, ya en el siglo XVIII todavía, a la edad de 16 años. Su vida cambió completamente. Si habéis leído la vida de Ramana Maharshi, alguno de vosotros, pues conoceréis la trayectoria desde el momento en que hubo ese despertar de conciencia. Es muy bonita la manera en que sucedió esta apertura de conciencia. Demostró en su persona que una consciencia plena en el Atma es compatible con el pleno uso de las facultades físicas y mentales. Un maestro de sabiduría es una de las puras y elevadas personalidades que obtuvieron en su día ese dificilísimo contacto consciente con la realidad del yo real. Así que vamos a tratar algo sobre la búsqueda de sí mismo, que es la base fundamental de todo estudiante de teosofía que se tome en serio esta filosofía. Así como la intención de la semilla es expandirse hasta el máximo de su perfección, también cada forma en la naturaleza debe alcanzar la cima de la perfección en su propio reino. Y lo que es verdadero para los minerales, vegetales, animales, lo es también para el ser humano, para el hombre. El Maestro Jesús dejó dicho: sed perfectos como lo es vuestro Padre. Quizás os preguntáis quién es vuestro Padre. No es vuestro Padre físico, no, evidentemente. Vuestro Padre es la mónada, es el Padre de todos los vehículos que estáis utilizando. La mónada es el espíritu puro en su propio plano, en el plano de Anupadaka o monádico. Este es vuestro Padre, esta es la realidad de aquello que sois. Es vuestro Padre porque físicamente sois el Hijo de la manifestación monádica. Sed perfectos como lo es vuestro Padre, dado que el alma es inmortal. Todo el mundo puede comprender que el hombre, como cualquier forma animada, debe pasar por infinidad de reencarnaciones antes de alcanzar su objetivo. A lo mejor os podéis preguntar, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es la liberación y la autorrealización. La adquisición de esa perfección que todos andamos buscando es lenta y requiere de muchísimas y numerosas vidas de logros, esfuerzos y sufrimientos. El hombre primitivo será algún día un hombre que pensará creativamente y posteriormente el hombre espiritual. Solo entonces el hombre purificado, el hombre y la mujer, claro está, solamente entonces el hombre y la mujer purificado podrá buscar la elevación de su propio espíritu y conseguir que el Hijo sea uno con el Padre, es decir, se establecerá esa unión de lo que es abajo con lo que es arriba. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, habrá esa unión. A través de la experiencia vivida durante cientos de encarnaciones, el alma habrá logrado alcanzar el espíritu. Ya sabéis que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Ahora estamos viviendo, el alma está viviendo en el cuerpo físico. El cuerpo es la prisión del alma. Y el alma tiene que empezar a sacudirse la materia con el fin
de elevar su mirada hacia su propio ser, el espíritu. Y entonces hará todo cuanto sea indispensable y necesario para fundirse en el espíritu. La senda que lleva al despertar, que lleva a la unidad, está descrita por crisis de expansiones de consciencia que despiertan al hombre a realidades superiores y a oportunidades de contactos más amplios. En una palabra, el hombre entra en el mundo de su propia realidad divina. Debe ser algo extraordinario. Con nuestra mente concreta no lo podemos entender. Cuando se nos dice el hombre entra en la realidad, en su propia realidad divina. Esa realidad divina es la propia mónada. Alcanzar este estado de consciencia del adepto. La mónada, cuando alcanza la iluminación a través de todas las experiencias que sus vehículos le han transmitido, alcanza ese estado de consciencia y de realidad divina llamada espíritu, atma o mónada, que es la misma cosa. Cuando hablamos de espíritu estamos hablando de atma, estamos hablando de mónada. No sé por qué le dan tantos nombres, porque a veces puede confundir un poco al estudiante, pero en realidad es la misma cosa, espíritu, mónada o atma. Según el sistema de pensamiento, realiza la experiencia de la liberación, del ciclo de la vida y de la muerte. Deben ser experiencias muy interesantes y muy intensas. A mi entender, aunque no las haya vivido, pienso que deben ser muy interesantes y al mismo tiempo muy intensas. Experimentar lo que es la vida y lo que es la muerte, el ciclo de nacimientos y muertes. Los primeros síntomas de la presencia del alma, en que el ser humano se da cuenta de que él es un alma encarnada dentro de un cuerpo físico, significa precisamente la muerte definitiva del ego personal. ¿Os dais cuenta de lo interesante y magnífico que representa el darse cuenta de que uno acaba de vencer todo lo que es de tipo personal, ese ego que constantemente nos está lanzando hacia las cosas del mundo, y cambiar de pensamiento constantemente? Esa perfección implica la expansión del principio amor, que impone al más elevado ayudar al inferior, y de ahí la llegada cíclica y periódica de avatares, salvadores o mesías. El maestro encarnado es una de estas elevadas personalidades que acabo de mencionar, avatares, salvadores o mesías. Sus poderes pueden parecer extraños, aunque no por ello son únicos y milagrosos, ya que todo hombre lleva en sí mismo potencialmente el germen de inmensos poderes, que hoy por hoy brillan por su ausencia en todos nosotros. Hay poderes que son extraordinariamente maravillosos para aquel que ha alcanzado el conocimiento de sí mismo, y a partir de ahí nuevos poderes se despiertan en la consciencia del adepto. Hagamos algo de la historia de lo que es una personalidad, puesto que estamos encarnados en una personalidad. De la aparición de la mente en el tiempo surge un destello del alma, así como un cierto control de su naturaleza instintiva que le permite obtener una nueva expansión de consciencia, objeto de una purificación representando simbólicamente por el elemento líquido, es decir, la naturaleza fluida de los deseos y emociones
tales como el miedo, los celos, el odio, la lujuria, etc. El agua es el símbolo del mundo astral, el mundo emocional. Por eso se nos habla del miedo, los celos, el odio, la lujuria y la envidia, etc. Todo ese tipo de emociones que surgen del mundo astral, el mundo de las emociones y emotivos. Este control sobre el cuerpo astral es considerado como un segundo nacimiento y es un muro difícil de cruzar. Ya los antiguos teósofos nos decían: cuando se os despierte la consciencia astral como tenéis la vigílica, intentad pasar a galope a través de los 7 subplanos y entrad directamente en el mental. Porque si os distraéis con una de sus flores, con unas de sus emociones, quedaréis hechizados, porque es un mundo de luz y un mundo de satisfacción emocional realmente extraordinario. Es por esta razón que antes de despertar esa consciencia astral hemos de tener dominio sobre nuestros sentidos, porque si no quedaríamos prisioneros totalmente del mundo emocional. Y hay que vencer el mundo emocional y tener nuestra mente al servicio del alma y del espíritu. Este control es como un segundo nacimiento, como os he dicho. Esta etapa requiere una intensa purificación de los motivos subyacentes y de las acciones y opciones que deben despojarse progresivamente de toda tendencia egoísta. Nosotros, como seres humanos, pues luchamos para obtener de la vida todo aquello que nos parece que es indispensable para estar bien y pasar los días que vivimos en el mundo de manera felizmente. Pero en realidad la mayor parte de las cosas que aspiramos son superfluas y que no necesitan en absoluto obtenerlas para ser feliz. Ya decían Nisargadatta y también Ramana Maharshi y otros grandes sabios decían: para ser feliz no tienes que tener nada, no tienes, mejor dicho, no tienes que desear nada. Puedes tener cosas sin desearlas. No sé si me entienden. Me explico. Uno puede obtener cosas, pero sin ser esclavo de ellas y sin desearlas. Cuando vienen, se utilizan y te desprendes de ellas cuando hace falta. Una nueva proyección hacia adelante es considerada por la jerarquía, la fraternidad blanca, como la primera y verdadera iniciación o transfiguración, como la experimentó el Maestro Jesús. Son pocos los discípulos que alcanzan este alto grado de pureza y realización. Recuerdo haber leído en más de una ocasión, en tiempos de Damodar Kamalancar, en que en esta época habían preparados 70 discípulos para lograr la iniciación. De estos 70 discípulos, solo uno logró la iniciación, y ese uno fue Damodar Kamalancar. No vamos a explicar más cosas de su vida, pero si podéis encontrar literatura sobre él, leedla, porque esto os estimulará muchísimo para poder seguir un poco la disciplina que él tenía para el desenvolvimiento interno. Es a partir de este nivel que el iniciado adquiere los poderes o siddhis superiores, porque hay los siddhis inferiores y los siddhis superiores, hay los dos.
Los seres inferiores son aquellos que puede utilizar el hombre encarnado físicamente y que estos desaparecen en el momento en que las cosas se contrarían o bien cuando mueren físicamente. Los seres superiores no desaparecen nunca, de encarnación en encarnación se van engrandeciendo y se van desarrollando. Así, estos poderes superiores, tales como la clarividencia espiritual y la clariaudiencia espiritual, así como una cierta omnisciencia intuitiva, gracias a la cual, a partir de ese momento, puede descubrir al resto de los miembros de la jerarquía con los cuales ha trabajado durante muchísimo tiempo sin conocer su identidad. Porque aunque no los conozcamos a los miembros de la jerarquía, no quiere decir que ellos están desconectados, sino que ellos están siempre vigilando el proceso de la evolución humana desde los mundos invisibles. Y aquel que se ha conocido ya a sí mismo, aunque no tenga el contacto con la jerarquía, finalmente cuando despierta esa consciencia se ha dado cuenta de que esa jerarquía siempre ha estado delante con el fin de que sus decisiones se ajustaran a la verdad. Es a partir de esa apertura que el alma dirige su personalidad. Cuando hay esa apertura, ya no es la mente que dirige al alma, sino el alma dirige a la personalidad. Esto es muy importante. Nosotros ahora hacemos todo lo que la mente necesita para continuar manteniendo el gobierno de una personalidad, a través del deseo, la pasión, el recuerdo, acumular, el egoísmo, la fortuna. Todas estas cosas son cosas de la personalidad provocadas por la mente. Pues bien, a partir de esa apertura, el alma dirige su personalidad y sirve al plan con menor riesgo, porque ya no cae tantas veces. No quiere decir que vuelva a caer, pero no cae tantas veces. Comparando al hombre corriente, incluso al aspirante, adquiere el parecido de un maestro extraordinario sin serlo, pero sí dotado de una inteligencia, un poder y una intuición poco común. Perdón. El que ha cruzado esta etapa está preparado para entrar en contacto con su propio maestro, que durante innumerables existencias ha velado por el discípulo, con el amor de una madre por su hijo. El transfigurado adquiere la continuidad de consciencia, que también esto es maravilloso, la continuidad de consciencia, es decir, que ya no existe noche para el individuo que ha adquirido la continuidad de consciencia, porque tiene la consciencia despierta mientras está en estado vigílico, como estamos ahora nosotros, y cuando el cuerpo duerme, está en estado de consciencia vigílica en el mundo astral. Por lo tanto, está en un estado de consciencia continuado. Y eso puede ser maravilloso, porque el cuerpo no es la consciencia. Cuando el cuerpo descansa, la consciencia sale y va a trabajar en otros mundos, como puede ser el astral, el mental o el causal. Por lo tanto, su consciencia es continuada. No hay el paro del descanso de la noche, sino que deja un vehículo y entra en otro vehículo y continúa trabajando, y la consciencia es continuada. El alma no necesita descansar, porque no hay desgaste físico en absoluto, porque está en un mundo muchísimo más sutil que es el astral. Y el contacto consciente también lo obtiene con su instructor interno.
es un instructor interno, ya sabéis quién es, el yo superior, el yo divino en el hombre. Se mantendrá hasta la etapa final de la tercera iniciación. Ese contacto se mantendrá constantemente hasta el final de la tercera iniciación, alcanzando la maestría del Arhat, es decir, en la cuarta iniciación. Este es el objetivo que todos los seres humanos debemos de alcanzar. Es el objetivo al que aspira todo iniciado y que libera al hombre del espejismo de creerse diferente de Dios y del mundo. Que se libera de toda relación con el mundo físico, de todo karma humano y por lo tanto de la disminución de sufrir el ciclo de varias reencarnaciones. Llega el momento en que una sola iniciación lo separan de la integración total, es decir, la entrada al discipulado, es la integración total, porque ella entra en contacto directo con su propia mónada, con su Padre que está en los cielos, como decía Jesús, con vuestro Padre que está en los cielos. Los cielos son, para nosotros es el Devachan. Habéis oído hablar del Devachan. El Devachan empieza en el mental concreto y termina en el Devachan espiritual, en el mana superior. Los 4 subplanos primeros del Devachan es la mente concreta y los 3 Devachanes superiores son los 3 últimos subplanos del mundo mental. Poco a poco es un inmortal en el sentido espiritual del término, incluso aún teniendo un cuerpo físico. Él es un inmortal, porque él no es el cuerpo físico. ¿Se entiende? Poco a poco alcanza la quinta iniciación, que es la del adeptado. Algunos aplazan para más tarde esta maravillosa experiencia. Preguntaréis, ¿y por qué aplazan para más tarde esta maravillosa experiencia? Y se decantan por la senda del servicio. Hay gente que ya desde la personalidad ellos se sienten identificados por el sendero del servicio o la senda del servicio o el camino del servicio, como queráis decirle, haciendo el voto de permanecer en la tierra para participar en la redención de la humanidad, convirtiéndose en bodhisattvas o en nirmanakayas. Son nombres de tipo budista y hinduista que de alguna manera clarifica muy bien este aspecto y esa renunciación que ellos se merecen por mérito propio de haber alcanzado el nirvana. Renuncian a esa felicidad nirvánica por amor a la humanidad, para ayudarlos a que ellos puedan crecer y a su vez también sentir esa felicidad. Estos seres son espíritus libres de la forma material. Sin embargo, si así lo precisan, pueden encarnarse por la vía natural del nacimiento. Estad muy atentos a lo que vamos a ir diciendo, porque realmente son algunos de los poderes que se irán mencionando. Pueden encarnarse por la vía natural del nacimiento o bien construirse un cuerpo ilusorio, llamado en la India Mayavirupa. ¿Habéis oído hablar del Mayavirupa en alguna ocasión? Bien, iremos desarrollándolo. Por desconocimiento, no voy a entrar en los detalles complejos sobre la manera de construir este cuerpo o de los elementos que lo componen, pero sí que intentaré
daros una explicación de naturaleza oculta que es de gran interés. Pero antes voy a hacer un inciso. Antes me gustaría contaros la experiencia de un miembro de la Sociedad Teosófica que, según él, tenía el poder del Mayavirupa, es decir, construir un vehículo mediante el cual la consciencia trabajaba al servicio de los maestros mientras el cuerpo físico descansaba. Ya en su juventud dejó Occidente para entrar en la India trabajando en Adyar. Era muy aficionado a la moto y tenía una moto en la que él pues se iba por las montañas en busca, según él, de su maestro. Sabéis que en Teosofía decimos que no hace falta ir a ninguna parte porque el maestro está internamente dentro de nosotros mismos. Pero él decía: siento que mi maestro lo encontraré. Y bueno, yendo por las montañas con un compañero y moto, se le estropeó la moto. Y entonces él dice: me tengo que quedar, tú ves al centro y yo ya miraré de arreglarme. Cuando él se marchó, el compañero, él dio la patada a la moto y se puso en marcha de nuevo. Y se fue por un camino y allá encontró una cabaña y encontró un ser y dijo: este es mi maestro, un ser encarnado, con el cual él pudo obtener en contacto y estuvo con él prácticamente entre 20 y 30 días, no sé exactamente la fecha. Y finalmente volvió nuevamente al cuartel general, bueno, a Adyar, pero él no habló de estas cosas. Vosotros, ¿y cómo las estás explicando? Porque él me lo contó directamente y personalmente a mí. Se casó, estando en Adyar, con una inglesa con muchísimo dinero, rica. Finalmente, la inglesa, ella falleció y él heredó la fortuna. Y finalmente vino a España, aunque yo ya lo conocía antes de venir a España. Lo conocía porque había otro antiguo teósofo que era el fundador de la editorial Cárcamo, que se llamaba Salvador Sendra, uno de los muy antiguos, que cuando venía a Barcelona se hospedaba en casa de Saturnino Torra. Y esta es la razón por la que yo tenía mucho contacto con Salvador Sendra y con Enrique. Enrique es la persona que os estaba hablando, porque Enrique acompañaba a Salvador Sendra por la edad. Entonces yo tenía contacto con ellos. Aunque me alargue este inciso, pero es interesante saber estas cosas porque ayudan mucho a comprender ciertos asuntos de tipo interno. Y en uno de sus viajes, saliendo de la rama, le pregunté a Salvador Sendra: Salvador, mira, no sé cómo preguntártelo, pero te lo voy a decir. Si crees que me lo puedes contestar, me lo contestas. Si no puedes contestarme, no me digas nada. ¿De qué quieres saber? Se nos dice que Krishnamurti dicen que es un adepto. ¿Qué hay de esta verdad? Él guardó silencio durante 5 minutos, íbamos andando. Me dice: mira, José, he estado al servicio de Krishnamurti durante no sé cuántos años, era su secretario. Puedo decirte que Krishnamurti es una persona
extraordinariamente avanzado en el mundo espiritual, pero no creo que sea un adepto, porque él ha estado viviendo con él. Y al lado había Enrique. Y le dije a Enrique, ¿y tú qué piensas? Yo pienso como Salvador. Confirmaba lo que decía Salvador. Al cabo de unos años, Enrique se hizo miembro de Rama Arjuna y venía a verme a mi casa con la moto, y tenía en aquellos momentos 89 años, me parece, o 90 años, y venía con la moto todavía, y hablábamos. Y un día viene y me dice, mira José, he hecho testamento, hace tiempo hice testamento en favor de la Sociedad Teosófica de Adyar, pero ahora me lo estoy repensando. Estoy buscando alguna organización por la que yo pueda ayudar. Digo, pero si ya la has hecho, la organización de la Sociedad Teosófica. Sí, pero ¿tú qué piensas? Si ya la has hecho, déjalo, ¿para qué te vas a romper la cabeza? Ya la has hecho, has tomado una decisión hace años, ¿para qué la vas a cambiar? No sé, me lo tengo que pensar. Y un mes después se iba a Egipto. Un mes después se iba a Egipto. Y al volver de Egipto, se estiró en la cama y falleció. Bueno, vinieron a mis manos, yo en aquel momento era presidente de la Sociedad Teosófica en España, vinieron a mis manos el testamento, tuve que cursar todo lo que es necesario para que este testamento fuera bueno para la Sociedad Teosófica. Tuve que tener contactos con Adyar, con Radha Burnier y con el tesorero varias veces porque habían problemas, pero finalmente se solucionó todo. No hubo necesidad de cambiar el testamento. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Cuando fui a la India, entonces pedí explicaciones porque la India no me dio explicaciones del resultado. Y entonces, en la convención, delante de la convención, pedí explicaciones, pero no, ya hablaremos después. Digo, no, quiero saberlo ahora, delante de todos los testigos que tenemos aquí en la convención. Y efectivamente me dijeron, sí, se ha recibido, y quedó del capital, quedaron 40 millones para la sociedad. 40 millones de pesetas, no de euros. En aquella época eran todavía pesetas. O sea, para que veáis que la historia de cada ser humano trae consigo unos resultados que son buenos para todos. Cuando uno quiere cambiar lo que de alguna manera ya parece estar escrito, no puede. Bueno, es un inciso que he querido hacer para contaros. Bien. El cuerpo del Arhat está constituido por el primer éter, que es lo mismo que decir que se ha convertido en pura luz. El éter es como pura luz. Y la materia densa en sustancia divina supera el mundo de la forma a voluntad. Es el preciso instante en que el cuerpo causal desaparece, lo que implica la disolución del envoltorio material que inmediatamente puede ser sustituido por el Maya Virupa, es decir, una forma de pensamiento del maestro, que por un acto de voluntad puede hacerlo tangible, como un cuerpo denso. Por eso os he hablado de Enrique, porque no me acordaba de deciros que él, mientras el cuerpo físico dormía, él trabajaba con el Maya Virupa, con su cuerpo astral.
pero que de alguna manera se densificaba de tal forma que se podría llegar a tocar. Un Mayavirupa lo pueden ver, por ejemplo, San Oriol, un sacerdote de la iglesia cristiana, Oriol, estaba en dos sitios a la vez, dando misa en un lugar y conferencia en otro, en países distintos. Y con el Mayavirupa lo veían exactamente como lo ves en el cuerpo físico. Si lo tocabas era denso. Pero en este caso, aquí los maestros lo hacen con el cuerpo causal, con la materia que configura el cuerpo causal. Ya sabéis que cuando se alcanza la conciencia búdica en estado permanente, ya no necesita el cuerpo causal, porque el cuerpo causal es la morada del alma, pero el alma ya se ha fundido con Atma y Buddhi. Por lo tanto, el cuerpo causal desaparece. Y si aún tiene una encarnación o varias encarnaciones a realizar, cuando vuelve nuevamente hacia el plano de la manifestación, se encuentra con un nuevo cuerpo causal que no es el que ha tenido hasta aquel momento, durante todas las encarnaciones, sino es incoloro. Porque el que tenía las experiencias coloreadas, digamos de esta manera, de todas las experiencias de sus vidas pasadas, esto ha pasado directamente en Buddhi y Atma, porque su conciencia ya no está en el cuerpo causal. Ya sabéis que el cuerpo causal es la morada del alma, pero cuando uno despierta la conciencia de Buddhi y de Atma, ya no le hace falta guardar las experiencias en un cuerpo cuando las puede tener en su propia naturaleza espiritual. ¿Entendéis esto? Un ejemplo, cuando vosotros cambiáis de piso, ¿qué hacéis? Os lleváis todo lo que hay en el piso que vais a dejar, ¿sí o no? Pues es algo parecido. Cuando cambias de vehículo en el que has vivido durante cientos y cientos de encarnaciones, que es el cuerpo causal, que es todo vuestro historial está en el cuerpo causal, así como también todos los archivos acásicos están en él, entonces todo esto te lo llevas. ¿Os vais? Bueno, no os llevaréis el resto. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. En ese estado, la materia pasa a ser espíritu en su punto más bajo, que puede considerarse como una energía enteramente divinizada. Sin embargo, es cuando este cuerpo se vuelve tangible a nivel físico, sometiéndose a la misma ley o casi que todos los cuerpos mortales. Como iremos viendo más adelante, lo puede ir cambiando siempre que quiera, porque son cuerpos que pueden durar 100 hasta 200 y 250 años, porque es etérico, por eso les llaman inmortales. El maestro utiliza el Mayavirupa y este cuerpo, que es exactamente igual que al físico cuando lo ha densificado, lo puede hacer desvanecer y con otro cuerpo etérico, formar otro cuerpo etérico y densificarlo como el Mayavirupa próximo. Y así va continuando de 250 en 250 los años que a él le parezca que puede estar trabajando en beneficio de la humanidad. Todo esto siempre en beneficio de la humanidad. Sin embargo, es cuando este cuerpo se vuelve tangible a nivel físico, sometiéndose a la misma ley o casi que todos los cuerpos mortales. Si el maestro desea mantenerlo para el bien de su trabajo, de su misión, puede hacerlo por un acto de voluntad, o renovándolo
de vez en cuando según métodos de alquimia espiritual. Un adepto de elevado nivel puede vivir así en un cuerpo durante un periodo de 200 a 240 años, pero raramente más allá. Ahora bien, escuchemos lo que dice un maestro de sabiduría al respecto. Esto lo dice un maestro de sabiduría. Debe recordarse que un maestro carece de personalidad, aunque tenga un cuerpo físico. Que todo lo que posee de su naturaleza divina, la forma por cuyo intermedio actúa, si trabaja a través de un cuerpo físico y vive en él, es una imagen creada, producto de la voluntad enfocada y de la imaginación creadora, y no efecto del deseo como en el ser humano. Esta es una diferencia muy importante y merece una detenida reflexión. Esto me recuerda también otro inciso. Hay una película que se llama Más allá de los sueños. No sé si la habéis visto. ¿No? ¿No la habéis visto? Pues yo os la recomiendo. Más allá de los sueños, donde realmente el protagonista tiene unas experiencias directas después de la muerte física. Pero antes de su muerte física, su hija y su hijo mueren en un accidente. Y antes de la muerte de su hijo y de su hija, tienen que sacrificar el perro que tenían. Finalmente, él tiene un accidente intentando salvar personas que también habían tenido otro accidente. Y despierta en el mundo astral, pero él no sabe que ha muerto. Pero eso se ve perfectamente, que despierta en el astral, y el astral ve todo aquello que está en su mente. Él le gusta el arte, le gusta la música, le gusta la pintura, le gustan todas estas cosas, y estas cosas es lo que ve reflejado en el mundo astral. Ve todo aquello que a él le interesa, y es lo que ve. Y ahí hay unas aventuras realmente extraordinarias, porque se encuentra con su maestro, pero él no sabe que esta figura es su maestro. Y os digo esto por la sencilla razón, que la persona que vive en el astral puede cambiar la forma que él tenía físicamente. Y por esa es la razón que, como no ve el aspecto físico que tenía su maestro cuando le daba las lecciones, sino que ve a otra persona, porque esta persona, su maestro, puede cambiar la forma de su cuerpo astral. El cuerpo astral toma la forma del pensamiento. Esto lo he explicado muchísimas veces. Os he dicho en ocasiones que en el mundo astral, si queréis tener un castillo, lo podréis tener. Si queréis ir a la luna, podrás ir a la luna. Podrás ir a Marte si quieres. Porque a ti te gustan estas cosas. Pues bien, esto se puede hacer simplemente teniéndolo en mente. Automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? La materia astral reviste el pensamiento. Y como el que está viviendo en el pensamiento, como estaba viviendo el que acaba de morir, pues ve la forma astral que ha revestido el pensamiento del individuo. Esto sí se puede hacer en el mundo astral, ¿cómo no se podrá hacer desde el mundo causal? Tremendo. Y tuvo muchísimo más poder, porque se puede demostrar en el plano físico. Ya no responde al arcaico llamado del alma reencarnante, que reiteradamente atrajo hacia sí las vidas con que ha hecho contacto y matizó con su cualidad en el pasado. En la cuarta iniciación ya no existen
el alma ni el cuerpo causal. Lo único que permanece es la mónada. Porque esto se entiende perfectamente. A veces uno dice, ¿y eso por qué? ¿Por qué desaparece el alma? Si el alma es inmortal. Porque el alma se ha integrado en el cuerpo causal. Se ha integrado ya en el espíritu. Por lo tanto, ya no hay cuerpo causal, ya no hay alma. Todo está integrado en el espíritu. Porque el alma y el cuerpo, todo esto surge del espíritu, todo surge de la mónada. Por lo tanto, a medida que uno asciende en consciencia, todo se va integrando hacia el punto de la unidad. Porque finalmente solo existe el uno sin segundo. Lo único que permanece es la mónada y el hilo, el antakarana, que ella tejió en su vida. Durante el transcurso de las edades, y puede centrarlo a voluntad en el plano físico, el hilo de vida, el hilo argentino, el sutranma, el nombre que queréis llamarle. Y allí crear un cuerpo de sustancia pura y radiante luz para satisfacer los requisitos del maestro, para trabajar en distintos países en un momento determinado, en un segundo está en el otro lugar del mundo, porque el pensamiento es más rápido incluso que la luz. Ninguno de las vidas menores, tal como nosotros las entendemos, son parte de él porque solo pueden ser llamados por el deseo. El maestro no tiene deseos y esta idea se mantiene ante el discípulo. ¿Qué es el maestro para el discípulo? Pues evidentemente su referente. No puede hacer otra cosa que hacer lo que realmente el maestro está haciendo directamente sin necesidad de deseos ni pasiones. Así es la condición del cuerpo de un liberado. Cuando hablamos de liberado parece que no digamos nada. ¿Os dais cuenta de lo que estamos diciendo para decir así es el cuerpo de un liberado, de un iniciado, de un adepto? Sin embargo, existen otras formas de mantenerse durante mucho tiempo en un cuerpo. Esta técnica únicamente los expertos del yoga la pueden realizar y viene descrita en el Yoga Sutra, los Yoga Sutras de Patanjali, y forman parte del conocimiento de los grandes rishis de la India antigua, que esto ya ellos lo traían consigo, porque lo traían evidentemente como fruto de la evolución atlante. H.P. Blavatsky recibió directamente, mediante dicho método, conocimientos para la elaboración de la obra Isis sin velo. En este caso, las dos consciencias se fusionan y el que recibe, habiendo dado su consentimiento, se mantiene perfectamente consciente en todo momento, pero siempre dando su consentimiento. Es una forma de mediumnidad activa. Sabéis que existe la mediumnidad en dos polos, que es la activa y la pasiva. La pasiva es aquella mediumnidad en que no guarda recuerdo ni conciencia de lo que ha sucedido a través de él. Y la consciencia activa sería esa cualidad mediumnímica que poseía Madame Blavatsky. Madame Blavatsky tenía conocimiento consciente de todo lo que pasaba a través de ella. Y entonces a través de ella pasaban maestros de sabiduría. Con lo cual ella había dado su consentimiento y tenía relación directa
con Maestro Moria, Maestro Kuthumi, Maestro Júpiter, Maestro Hilarión, en fin, con todos los grandes maestros de la Gran Fraternidad Blanca. Y era perfectamente consciente en todo momento en que había este encuentro. Queridos hermanos, existe también una forma de desplazarse que a menudo sea malinterpretado. Digamos que es el arte de volar por el espacio. Este siddhi o poder es mencionado en los Vedas, algo más o menos parecido a lo que llamamos levitación. El asceta vuela por los aires observando todas las formas. Esa técnica es también descrita en uno de los versículos del libro tercero de Patanjali, que dice: haciendo samyama sobre la relación entre el akasha y el cuerpo y volviéndose liviano como hebra de algodón por medio de la meditación. Hago otro inciso, un poco para alegrarnos un poquitín el rato. Cuando era presidente de la Sociedad Teosófica Española, hicimos la escuela de verano. En una de las escuelas de verano, ya no recuerdo dónde, que asistían muchísimas personas en aquella época. Éramos entre 190 y casi 200 personas. Y estaba dando una conferencia y entonces giro la cabeza y veo una persona levitando por encima de los demás. Y yo parpadeé varias veces, digo, no es posible. Este es Pedro. Pedro en Padmasana y levitando. ¿Cómo puede ser? Y es que me tuve que levantar y vi lo que hace Pedro. Estaba sentado encima de una mesa. Encima de la mesa. Los otros estaban sentados en la silla y claro, yo lo veía por encima de los demás. Tuve que decirle: Pedro, baja de la silla y siéntate abajo. Pues una anécdota un poco graciosa, pero esto es verdad. Yo estaba hablando precisamente un poco exaltado con lo que estaba diciendo y vi a esta persona que estaba levitada. Digo, ¿estoy viendo bien o estoy viendo mal? Bueno, a veces no todo lo que ven los ojos es verdad. El yogi viaja por los cielos, según el diccionario esotérico Samyama. Es el proceso que se da a los pasos de dharana, meditación, y samadhi, o contemplación estática, considerados colectivamente. Cuando estos procesos se practican sucesivamente aplicándolos a uno solo, da por resultado el samyama, o sea, el perfecto dominio de los sentidos. Nuestros sentidos, amigos míos, nos juegan cada pasada, a no importa qué edad. A cualquier edad los sentidos quieren vencer la resistencia del espíritu. El espíritu se resiste, pero el sentido tiene una fuerza tremenda. Es como un caballo desbocado que arrastra todo lo que lleva detrás. Y si nosotros estamos en el carro, pues nos lleva arrastrando, y si está desbocado, se lanza al precipicio, y nosotros dentro del carro también, en el precipicio. Hay que tener muchísimo cuidado con los sentidos si estos no nos dominan, que la mente tiene control sobre ellos, son buenos. Pero si la mente no tiene control sobre ellos, porque ¿sabéis quién es el cochero de los sentidos? Es la mente. La mente tiene las riendas para frenar y girar a la izquierda o girar a la derecha. Por lo tanto, dicen que la mente es el auriga que domina los caballos de nuestros propios sentidos.
y gracias a él se alcanza la luz del conocimiento, así como diversos poderes extraordinarios. Y referente a la Akasha, dice lo siguiente: espacio éter, el cielo luminoso. Y también, según el glosario teosófico, que podéis acudir a él cuando queráis, dice el glosario teosófico: la sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, puesto que es respecto del éter lo que el espíritu es respecto a la materia, ¿establecéis la diferencia? En realidad es el espacio universal en que está inmanentemente la ideación eterna del universo, en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia objetivizada, y del cual procede el logos o pensamiento expresado. El Akasha solo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo disfrazado del logos, o sea, el verbo o lenguaje. En el sentido místico, y Akasha es el Deva omnipotente que todo lo dirige y desempeña el papel de superintendente de los mágicos efectos de la ceremonia religiosa, y significa despertar el poder que yace latente en el fondo de toda operación mágica védica. Y este poder es el Akasha. Bajo otro aspecto, podríamos llamar Kundalini, electricidad oculta, o el disolvente universal, la misma anima mundi en el plano superior, como la luz astral en el inferior. Akasha es la sustancia viva primordial correspondiente a la concepción de alguna forma del éter cósmico que penetra el sistema solar. Toda cosa es, por decirlo así, Akasha condensado. Por ejemplo, vuestro cuerpo, Akasha condensado, habiéndose hecho visible por el cambio. Su estado supraetéreo es una forma concentrada y tangible, y toda cosa de la naturaleza puede ser resuelta otra vez en Akasha y hacerse invisible, cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos a tender otra vez sus átomos. Pero hay una propensión de átomos que han constituido una forma a la unión en el orden anterior y reproducir la misma forma. Son poderes del adepto que nosotros no podemos entender de ninguna de las maneras, solamente bajo un punto de vista, digamos, de intelecto, dándole forma a las cosas. Pero cuando hablamos de Akasha y de éter, no podemos comprender lo que está diciéndonos el maestro que ha alcanzado este desenvolvimiento de consciencia monádica. Al parecer, este proceso fue utilizado por Shankaracharya. Shankaracharya, como antes os he dicho, fue el que escribió los comentarios de los Vedas. Y se llamaba Sankara. Después le añadieron Sharya, porque Sharya quiere decir sabio. Como a Jesús le llamaban Cristo, porque Cristo, el estado crístico, es un estado de sabiduría. Y es la razón por la que llamaron Jesucristo. Y a Sankara le llamaron Sankaracharya, porque era un sabio auténtico que había alcanzado el adeptado. Cuando viajaba Sankaracharya, viajaba por el norte de la India, repentinamente tuvo consciencia de la inminente muerte de su madre, a quien él había prometido realizar los ritos funerarios. Por medio de este siddhi, de ese poder, ese
misterioso poder espiritual se materializó instantáneamente a la cabecera de la rama de su madre, de la cama de su madre, el vía pura, lo tengo que beber, si no, no puedo pronunciar. Se materializó directamente al lado de la cama de su madre, que se encontraba ella en Kerala, es decir, al extremo sur del continente. También Apolonio de Tiana y Ramanuja, Sharya también había alcanzado el estado de la sabiduría, también manifestaron este siddhi, este poder, durante su vida. La inmortalidad solo se refiere al cuerpo físico y la forma de mantenerlo con vida, más allá del ciclo natural de la existencia humana. Al parecer, existe en el hombre un chakra o vórtice de energía donde reside el deseo de vivir en la forma, garantizándole así el tiempo y la experiencia necesarios para la evolución. Todas estas cosas, nosotros como seres humanos las desconocemos, solamente podemos llegar a conocer intelectualmente porque alguien que las ha vivido nos las está transmitiendo a través del vehículo de Madame Blavatsky, porque ella tenía contacto directo con los maestros de sabiduría. Por diversas razones, tales como la enfermedad, el sentimiento de ser inútil, de haber finalizado el trabajo o de haber perdido la alegría de vivir, a raíz de una mala experiencia, esto incluso provoca la muerte. Por lo contrario, para vivir mucho más tiempo en el mismo cuerpo, es necesario tener la inflexible determinación de seguir viviendo, cueste lo que cueste, con el fin de lograr nuestro verdadero y elevado objetivo. No quiere decir que, tras un aspecto kármico del pasado, tengamos que dejar el cuerpo, pero continuamos viviendo. ¿Veis un poquitín la experiencia? Vivir, continuamos viviendo. ¿Y por qué continuamos viviendo? Porque somos inmortales. Esta es la razón, aunque os parezca extraño. Somos inmortales. El gran problema del ser humano es que no lo sabe. Y lo importante para nosotros es descubrirlo. Ahora tenemos teóricamente un conocimiento intelectual que somos inmortales, lo acabamos de decir. Pero si nos encontramos a nosotros mismos el imperecedero, encontraremos el inmortal, porque el inmortal es imperecedero, solamente las formas físicas son perecederas, cuanto son físicas. Cuando es el Maya-Virupa, no, porque el Maya-Virupa es etéreo, densificado. Según la señora Blavatsky, la ardiente determinación del adepto por sobrevivir el máximo de tiempo posible no es egoísta, ya que esta determinación tiene sus raíces en el deseo no de gozar del mundo, sino de servir al mundo, servir a la humanidad en el plano físico. El egoísmo y el estado de adepto son incompatibles. El iniciado elimina poco a poco, por su práctica de la vida espiritual, todas las partículas groseras de su cuerpo físico, sustituyéndolas por partículas más simples y etéreas, hasta que al final el antiguo stula sharira o cuerpo físico muere completamente y se desintegra, viviendo entonces en un cuerpo completamente de su propia creación, adaptado
adaptado a su misión. La vida en un mismo cuerpo físico puede ampliamente superar la media normal y durar, en el caso de elevados adeptos, evidentemente, no de seres humanos corrientes, siglos, aunque no pueden ser eternos estos cuerpos, estos Mayavirupas. Es el mismo adepto quien decidirá el momento más propicio para abandonar su viejo cuerpo etéreo, y aunque nos parezca increíble, en el momento elegido por él, se deshará del cuerpo etérico, revistiéndose con otro cuerpo etérico, como si se tratara de la piel rechazada de una serpiente reemplazada por otra piel. Claro que para nosotros esto es difícil, pero no para un adepto que tiene el conocimiento de todos los grandes planos de la naturaleza. Y más allá del físico, todos los otros vehículos son mudables, se pueden cambiar. Y la vida del individuo va viviendo en los cuerpos que él está creando mentalmente. Puede permanecer entonces más o menos tiempo en su nuevo cuerpo invisible a todos aquellos que no tienen esa clarividencia despierta o inmediatamente condensar las partículas de este vehículo etéreo de forma que se vuelva tan tangible y visible como el cuerpo físico del que acaba de deshacerse. Pero para eso también hay que tener el poder de densificar el Mayavirupa, el doble etérico, ese cuerpo etérico. Densificarlo de manera que los que lo vayan a tocar lo sientan, ¿eh? Que no se hunda el dedo. En el etéreo se hunde, se traspasa, atraviesa paredes el etéreo, y el astral también, pero cuando se densifica es como una pared, chocaríamos con él. Habiendo bebido metafóricamente, hablando del elixir de vida, puede seguir viviendo durante mucho tiempo en el cuerpo físico, con el Mayavirupa, evidentemente. Y como puede repetir este proceso, fabricándose un nuevo cuerpo etérico y densificarlo cada vez con el desgaste, ha vuelto al antiguo inutizable. En realidad, él ha vencido la muerte. Porque está viviendo en el plano físico. No tiene un cuerpo físico, pero tiene Mayavirupa densificado por el poder de la voluntad de Atma, y los demás lo ven exactamente como una forma física. El adepto puede alimentarse con alimentos ligeros para ayudar a mantener su cuerpo, que a pesar de estar sujeto a las leyes que regulan el organismo, se mantiene al mismo tiempo bajo el control de la voluntad del maestro adepto. El verdadero alimento del organismo fisiológico de un Mayavirupa no es la comida terrestre, sino la energía etérica, portadora de la esencia de vida conocida por todos nosotros por el prana, el chi de los chinos y el ki de los japoneses. Cuando estuve en Francia me enteré por los periódicos de que había una señora que ella se alimentaba simplemente del prana. Una vez uno entra en estos conocimientos, uno se pregunta, quizá era una persona altamente realizada que no necesitaba comida para alimentar el organismo físico que representaba y que no era. Bueno, son especulaciones mentales. Ese es el elemento esencial de la supervivencia del cuerpo físico etérico. No olvidemos que sin haber alcanzado el estado de maestro, algunos iniciados
están durante algunos años sin comer alimento denso. También he conocido algunas personas que dicen que ellos se alimentan de prana, pero que de vez en cuando, al cabo de unos meses, toman un poco de leche. No toman otra cosa que un vaso o una jarra de leche, no sé la cantidad, pero que se alimentan del prana. El prana, bueno, ya sabéis lo que es el prana, estos glóbulos de vitalidad que se desprenden del sol, que el átomo rosa se une a otros 6 átomos, configuran el glóbulo de vitalidad que tiene 7 átomos, y esto es lo que respiramos. Si vosotros os ponéis de espaldas al sol y miráis al cielo que está despejado, veréis unos puntitos brillantes que corren. Ahí que corren todos ellos. No es un efecto óptico, son glóbulos de vitalidad que son del tamaño de la cabeza de una aguja, o incluso algo más pequeño, y transparentes, se ven transparentes, aunque tienen sus átomos que lo colorean, pero nosotros lo vemos transparente. Esto es lo que respiramos, eso es prana. ¿Qué es prana? Es vitalidad. El prana es vitalidad, es energía. Pues hay quien lo asimila muy bien. Hay ciertos yogis que se entierran bajo tierra, lo habréis oído en algún, y que están 6 meses bajo tierra, pero ellos tienen el poder de ralentizar los latidos del corazón, prácticamente, que no se pueden contactar porque pasan por revisiones médicas antes de llevarlo a la fosa, digamos así, enterrarlo bajo tierra, y después cuando se despiertan, pues también, ¿no? Hay un libro de Ramiro Calle, no sé si lo conocéis, Ramiro Calle, que explica esta experiencia en uno de sus libros, porque él está con uno que precisamente tiene esta facultad y se instruye con él, lo tiene como maestro y él como discípulo, y entonces le da las claves para que él hable en su oído a través de la sílaba Om lo que tiene que hacer para que se vaya despertando el latido del corazón y vuelva a recuperar la vida. Es un libro muy bonito, de Ramiro Lacalle. Ramiro Lacalle es un escritor muy bueno, que está vivo todavía y vive en Madrid y tiene una escuela de yoga. Tiene más de 200 libros escritos, tanto es una persona que... Y ha estado en la India infinidad de veces, tiene contactos con la India y que le han enseñado directamente todo lo que él sabe, y que cuando da una conferencia, bueno, lo hace de una manera tan serena y tan tranquila que transmite todo aquello que no dice aún. El prana mantiene la vida y la cohesión del cuerpo físico etérico, es el prana. Otro inciso, si pudierais ver la función del prana que se realiza a través del vórtice de energía del bazo, quedaríais maravillados. El proceso químico que realiza el chakra del bazo es extraordinario. Cómo tritura el átomo permanente y dirige cada átomo, cada color a cada uno de los 7 chakras que poseemos en la periferia del doble etérico. Es una maravilla. Para poderlo ver, claro, tendríamos que tener el doble etérico, la visión etérica. La visión etérica es la que viene después de la física. La visión etérica es la que viene después de la física y que te permite ver lo invisible para lo físico. O sea que es una visión más allá de la física. Siendo física, perdón, es una visión más allá de la que ven nuestros ojos. No deja de ser una visión física, porque el cuerpo etérico es también físico. Hay que tenerlo en cuenta. El prana mantiene la vida y la cohesión del cuerpo físico etérico, y por su parte, la consciencia del alma es suficientemente inteligente
para elaborar dentro del cuerpo, que en realidad es el horno de los alquimistas. A veces nos cuentan que los alquimistas tienen su, ¿cómo se llama?, su laboratorio. Pero no, el laboratorio del alquimista está aquí. Este es el laboratorio del alquimista. No necesita nada más que entrar en contacto directo con su propia naturaleza, puesto que en él encontramos todos los elementos necesarios para su supervivencia. Estoy mirando el reloj, no sé si tengo tiempo, ¿no? Bueno, ¿estáis cansados? ¿No? Es que no sé por dónde estoy, si tardo mucho aún. La negativa de los adeptos de no alimentarse en público, conocemos a algunos, bueno, no los conocemos como adeptos, conocemos cosas de sus vidas que han dejado registradas sobre la alimentación. La negativa de los adeptos de no alimentarse en público es sobre todo una lección para aquellos que se dedicaban o se dedican en exceso a los placeres de los sentidos, ingiriendo alimentos cárnicos, ya que el adepto respeta la vida en términos de no violencia hacia los animales. No es una obligación en absoluto, es una decisión tomada por el propio estudiante cuando surge del interior de su consciencia. Ya desde tiempos memorables, ya en la sociedad teosófica, es plena libertad por parte del miembro de hacerse vegetariano o no. No es obligación hacerse vegetariano, porque es un estado de conciencia. Es tomar la decisión por un estado de conciencia. Normalmente, casi prácticamente, todos los teósofos se hacen vegetarianos por un estado de conciencia, porque no, sienten que no deben cortar la vida de un ser vivo, etc. Pero no es una obligación, simplemente el miembro lo hace cuando le sale de dentro, no por obligación. Después de la cuarta iniciación, le siguen otras 3 iniciaciones, terminando así el ciclo del hombre perfecto. No podemos decir nada de lo que se siente sobre estas 2 últimas, pero sí, teosóficamente, algo de lo dicho sobre la quinta, que convierte al arhat en un adepto o maestro de sabiduría, título que irá seguido de Shoan en la sexta y de Buda en la séptima. Pero los estudiantes aspirantes, falta poco, ahora lo veo. Para los estudiantes aspirantes, el conocimiento teosófico, que no tienen una idea muy clara de lo que pueda ser un maestro de sabiduría, pueden tomar como ejemplo conocido el Maestro Jesús, muy conocido en Occidente, que pasó por la cuarta iniciación durante su crucifixión, antes de nuestra era, y por la quinta, la de adepto, en el cuerpo de Apolonio de Tiana, al principio de la era cristiana. Así que el estudio de la vida de este hermano mayor es suficiente, extraordinario, para darnos una idea de la grandeza del adepto que ha alcanzado la plena liberación. Esta sí que es verdaderamente la plena liberación. Nada tira de él. Él se ha liberado de todo cuanto pueda mancillar los sentidos de un ser humano. La residencia de la jerarquía o gran logia blanca es conocida en Oriente por hindúes, budistas y por todos los teósofos a nivel internacional, con el nombre de Shambhala, un centro en el desierto de Gobi, llamado por los antiguos la Isla Blanca.
Según he leído y se nos dice en las enseñanzas, Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida. El señor de Shambhala está asistido por 6 grandes seres o kumaras. El Buda es uno de ellos. Cada uno canalizando el poder de los 7 rayos y cada uno de los 7 planetas sagrados de nuestro sistema solar. Muchas han sido las hipótesis planteadas por los estudiosos durante siglos respecto a una fraternidad de hombres y mujeres que llegaron y están llegando, según mi opinión, a la cima de la perfección. Hasta la llegada de las enseñanzas teosóficas de la señora Blavatsky, surgidas directamente de los grandes instructores de esa famosa jerarquía, en el libro La clave de la teosofía, Blavatsky hace la aclaración siguiente sobre los maestros. Debo deciros que durante el último cuarto de cada siglo, aquellos maestros de que he hablado intentan fomentar el progreso espiritual de la humanidad, los últimos 25 años de cada siglo. De una manera marcada y definida. Hacia el final de cada siglo encontraréis invariablemente un impulso de espiritualidad. Algunas personas han aparecido en el mundo como sus agentes y han dado una suma mayor o menor de conocimientos y enseñanzas ocultas. No vamos a entrar ahora en el detalle de las cosas realmente extraordinarias que han sucedido a nivel espiritual durante estos 25 años últimos de cada siglo. En la teosofía los podéis encontrar en la clave de la teosofía. Y también en Fundamentos de Teosofía de Srinivasa también tiene él expuesto estos sucesos importantes que ocurren al final de cada siglo. Hacia el final de cada siglo. Antes de continuar, quisiera destacar que existen muchos investigadores, científicos, ortodoxos y orientalistas que no reconocen la realidad de los maestros inmortales o mahatmas mencionados por la señora Blavatsky. Sin embargo, si se rechaza a los mahatmas, entonces también debe rechazarse todos los maestros que confirmaron la realidad de estos grandes seres y de su ashram en algún lugar del Himalaya o de la India meridional. Supongo que nadie entre aquellos que conocen las enseñanzas de los sabios de la India tendrán la presunción de negar la grandeza de Sri Sankaracharya, de Sri Ramakrishna, Paramahansa. Un día le preguntaron a él si los mahatmas de H.P. Blavatsky eran verdaderos, y Ramakrishna respondió: les digo que sí, pero no deben de ocuparse de estas cosas. ¿Vosotros creéis que sería importante para nosotros tener el contacto con uno de estos grandes maestros o mahatmas? No. ¿Por qué? No los entenderíamos ni comprenderíamos en absoluto. Eso por un lado. Por otro lado, un maestro de sabiduría tiene su discípulo. Su discípulo no es el cuerpo físico. Su discípulo no es la personalidad. Su discípulo es el ser interno que llevamos dentro. Este ser que llevamos dentro es el discípulo de un maestro de la jerarquía espiritual. Y para nosotros es nuestro maestro, nuestro guía, para nosotros. Entonces, el contacto de un maestro de sabiduría lo tendría con el discípulo que llevamos encarcelado dentro de este cuerpo de carne.
Solamente cuando el alma encarnada en este cuerpo físico se funde en el yo superior, entonces es cuando esta personalidad puede entender, porque realmente se le ha abierto una nueva mente que estaba en espera, en estado potencial, esperaba despertar, que es la mente subjetiva y al mismo tiempo es la mente espiritual. Hoy en día somos capaces de hablar de este tema, aunque no los veamos ni tengamos la comprobación. Ya sabéis que no tenemos por qué hacer lo que hacía Santo Tomás, que para creer tenía que poner el dedo en la llaga. No, pero por el entendimiento, por el discernimiento, que es la base fundamental, no por el intelecto, por el discernimiento espiritual, podemos darnos cuenta de que pueden existir hombres y mujeres que han despertado esta sabiduría que está muy por encima de lo que la humanidad ha logrado hasta el momento. Porque varias revelaciones nos fueron ofrecidas a la humanidad por estos grandes Mahatmas, o mejor dicho, por sus discípulos, porque en realidad los Mahatmas no se dirigen directamente a las personalidades, a menos de que sea una de ellas que tenga esta potencialidad despierta de poder unificar su consciencia con la conciencia del Maestro, que es aquella que os he dicho de Madame Blavatsky, esa mediunidad activa, consciente, que no pierde nunca la visión de aquello que se le está transmitiendo. Por esos grandes Mahatmas, o mejor dicho, por sus discípulos, porque los que los transmiten es el discípulo, a través de una literatura sagrada accesible a todo el mundo. Es hora que todos los estudiantes de teosofía hagamos el esfuerzo para obtener esta literatura y llevar a la práctica los consejos que en ella se describen y que es lo que simplemente es, y es de lo que simplemente estoy hablando. La jerarquía divina de Shambhala no tiene un origen terrestre. Está constituida enteramente por las almas humanas más avanzadas. Hay una declaración la cual nos da una muy buena definición sobre la jerarquía planetaria, hacia la cual se dirige penosamente la imperfecta humanidad. Existen en nuestros días algunos hombres llenos de sabiduría, de una ciencia única, dotados de grandes virtudes y grandes poderes. Sus vidas y motivos son justos, su prudencia no tiene parangón, pues su edad y fuerza serían de gran utilidad en el ámbito público, pero generalmente son despreciados por personas demasiado diferentes a ellos y que solo entienden por éxito la intriga y la malicia, y cuyas intenciones proceden de la astucia, del engaño, que es toda su ciencia, como perfidia, su prudencia, superstición y su religión. Los teósofos estamos plenamente convencidos de la existencia de maestros o mahatmas, y que es nuestro objetivo alcanzar este nivel, ya que representa entrar de lleno en el centro de esta sublime fraternidad, compuesta por seres iluminados que representan en su conjunto una síntesis de fuerzas y energías empleadas conscientemente en el desarrollo de la evolución planetaria desde el punto de vista humano. La jerarquía intenta producir las condiciones favorables al desarrollo de la consciencia del ser en todos los seres. Y termino diciendo, en un pasado relativamente reciente, el corazón de esta jerarquía fue dirigido por un ser sublime, una encarnación perfecta del principio del amor del Logos.
apareció por primera vez en su función de instructor del mundo, bajo las características de un niño divino. El señor Krishna en la India y más tarde, en una segunda ocasión, como Jesús crístico, Jesús Cristo en Occidente, con una extraordinaria consciencia crística que por el momento duerme en nuestro propio corazón espiritual. Muchísimas gracias.